llegar a nosotros. Entonces, biológicamente venimos en realidad desde el principio porque los mismos elementos con los que están hechos todos los astros están hechos nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero también estamos influidos por un tiempo hereditario. ¿Eso qué quiere decir? En la herencia está contenida no solamente nuestros rasgos físicos, ¿sí? El color de nuestro pelo, de nuestros ojos, de nuestra piel. También en nuestra herencia está contenida la forma en la cual nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, experimentaban la vida. Porque los bisabuelos nuestros le enseñaron a nuestros abuelos a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Entonces, de alguna manera, el ser humano va trascendiendo a través de su misma herencia con la gente que le sigue, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos. Entonces, de esa manera podríamos decir que hay un cierto tipo de reencarnación. ¿Por qué? Porque el tatarabuelo tuvo ciertas características en su herencia y se las transmite al abuelo. Pero no solo a él, hay un científico que también es un hinduista e hindú. Esa persona es un tremendo científico y a él también le han preguntado. Yo he estado en el lugar, en su centro, y frente a mí le han preguntado ¿por qué usted cree en la reencarnación si usted es un científico? Dijo, nunca he dicho que creo. Simple y sencillamente es parte de mi cultura, ¿sí? Y él se llama Deepak Chopra. Es parte de mi cultura, es parte de mi religión. Entonces, ahorita vamos a ver que en la expresión de las emociones hay un componente hereditario, pero también hay un componente que tiene que ver con la biología que traemos de atrás, de nuestros antepasados. O sea, la influencia de la sociedad en la que vivieron mis tatarabuelos y los bisabuelos y luego los abuelos, influye en cómo nosotros expresamos nuestras emociones. Entonces, fíjense, si para este momento todavía no nos queda muy claro en dónde pudo haber estado la situación que a mí no me ha dejado estar en armonía emocional o en balance emocional, tengo que hacer lo siguiente. Para ubicar en dónde puede estar la raíz de lo que ha desequilibrado mi conducta, tengo que analizar no solamente el nivel biográfico. El nivel biográfico es la historia de mi vida, la historia personal. Tengo que analizar el nivel perinatal. El nivel perinatal es el que corresponde a la vida en el útero, cuando estábamos en el vientre materno y el momento del nacimiento. Pero el nivel transbiográfico es lo que viene en mi herencia. Entonces, vamos a analizar, fíjense, la tarea que traemos es fuerte. O sea, son muchas las áreas que hay que analizar. No es solamente en lo actual, no es solamente la historia personal, es también el momento del nacimiento y el tiempo en el cual estuve en el vientre de mi madre. Entonces, eso es importantísimo, pero también importantísimo analizar qué hubo en la herencia, qué hay, qué desajustes mentales, emocionales, físicos hubieron en mi familia. Entonces eso es precioso. Si nosotros estamos haciendo el análisis de la historia de nuestra vida, nos sirve muchísimo tener ese conocimiento. Si ya no tenemos a nuestros padres, hay que preguntarle a los tíos o a ver a quién. A la gente que logremos conocer o contactar del pasado, vamos a realmente preguntarle, porque el nivel biográfico es el correspondiente a la historia personal. Es ahí donde se estructura la personalidad.
donde nosotros aprendemos a pensar como pensamos, a sentir como sentimos y a actuar como actuamos. Y recordemos que en la estructura de la personalidad existe la personalidad enfermiza o enfermante, ¿verdad? Entonces ya cada quien podemos ubicar cómo somos nosotros. Luego tenemos que analizar cómo fue nuestra vida en el útero de nuestra madre. Cómo se sentía nuestra madre con nuestra presencia ahí en su vientre. Y también el momento del nacimiento. ¿Sí? ¿Cómo fue mi nacimiento? Si tuvimos un nacimiento más traumático que el común, segurísimo se refleja en nuestra forma de ser. ¿Sí? Hay criaturas que nacen con mucha premura, o sea, tal vez los esperaban para mañana y llegaron hoy. ¿Sí? Hay madres que se les rompe la fuente y el niño nace en el carro o ahí en la casa o no alcanza a llegar al hospital. ¿Sí? Entonces, ese niño que nació con esa premura no solamente va a tener en su personalidad el miedo ya, que de por sí todos tenemos, sino va a tener también ansiedad. ¿Sí? Va a ser una criatura ansiosa, mucho más temerosa, porque llegó en circunstancias de mucho ruido. Yo tuve una persona que tenía mucho tiempo recorriendo un curso, otro, había ido con psicólogos y todo, porque le ocasionaba, por ejemplo, el momento ahorita de la comida, que todos estamos moviendo los trinches, los tenedores y estamos comiendo y haciendo ruido y platicando. Ese momento, en su familia eran como unos 8 miembros. Entonces, resulta que en el momento de que iban a empezar a comer, él inmediatamente se iba y se encerraba. Su padre, que era un gran arquitecto en lo profesional, y su madre una maestra, no hallaban qué hacer. Ellos se sentían muy tristes porque decían, bueno, ¿qué pasa con nuestro hijo? En cuanto empezaban a organizar la comida, ellos hacían una comida muy bonita, toda la familia, él corría para su cuarto y no había quien lo sacara de ahí. Entonces, cuando llegó conmigo, yo le dije, a ver, primero necesito platicar con tu mamá, que es la que estuvo presente en el momento de tu nacimiento. Y dice, pero eso qué tiene que ver, para eso él es un gran profesionista. Y le dije, tú olvídate, déjalo en mis manos. Entonces ya vi, Salma, para eso es privada de Slim. Sí, entonces le digo, Salma, ¿cómo fue el nacimiento de Omar? Y me dice, ay, Evangelia, no te imaginas, fue una cosa, un revuelo, porque se me rompió la fuente, era una cosa, ya estaba la cabecita asomándose, era mucho revuelo, la gente en el sala de partos, el movimiento del instrumental médico, entonces eso quedó registrado en el niño. Entonces él no soportaba para nada esa situación, nada de ruido y así de movimiento, se asustaba muchísimo porque cuando estaba naciendo, eso se oyó, entonces él lo escuchó y estaba registrado. Entonces es importantísimo esto, es importantísimo, pero también lo que haya en nuestra carga genética, en ese inconsciente colectivo, del cual no estamos conscientes, por eso se llama inconsciente, porque no tiene relación directa con nuestra historia personal. Es colectivo porque pertenece a las familias. Entonces, fíjese, las enfermedades sí tienen un componente biológico o clínico u orgánico, pero aprendemos a enfermarnos también. Si tuvimos una madre depresiva, aprendemos a ser depresivos. Si tuvimos una madre que padecía dolor de cabeza, lo más seguro es que vamos a padecer dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque esa es conducta aprendida. Entonces, vamos a analizar en esta conferencia cómo nosotros hemos estado expresando nuestras emociones. Fíjense, cuando vemos esto, ay, a mí se me parte el alma realmente. Ese tipo de expresiones tiene mucha más gente de la que nos imaginamos. Si tú vas realmente haciendo un análisis de observación o de crítica por una calle donde transita gente, tú ves muchas expresiones así. Expresiones de desánimo, de desconsuelo, de depresión, de tristeza, de frustración. Entonces, imaginemos cómo realmente
nuestra sociedad tiene una urgente necesidad de que cada uno de nosotros mejoremos en cuanto a nuestra expresión emocional. Yo les digo a mis alumnos, si veo a un alumno triste, digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Sí? Si alguien dice una broma o lo que sea, algo de dar risa, todos se ríen y solo una persona se queda así, ¿eso es de llamar la atención? No es normal. Si 20 cerebros captaron el momento de que hay que reírse y esa persona se queda tan seria, ahí es poco de alerta. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Yo estoy al pendiente de mis alumnos, ver qué está pasando. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa expresión? ¿Sí? Si el momento es estar alegre, ¿por qué tú no puedes expresar alegría? Porque eso indica que atrás de esa expresión hay una emoción descontrolada. Entonces, tenemos que aprender, claro está, ese tipo de expresión se aprende. Esta lámina a mí me encanta. Son unas hermosas criaturas en la Universidad de Berkeley, a niños en los que hacen los estudios científicos. Entonces, ponen a los niños que se estén bien. Si se dan cuenta, se miran directamente a los ojos las criaturas. Los visten de colores fuertes, de colores brillantes, para que los niños aprendan esa facilidad que tiene nuestro sistema nervioso de realmente sentir y expresar esa alegría. Entonces, hay niños, yo me digo, wow, conforme la mamá está más alterada, viste al niño mucho más inadecuado para ser niño. No voy a dar ejemplos. La expresión emocional no se da en el vacío. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una expresión emocional, hay un gran movimiento de energía vital en el cuerpo. ¿Sí? Un gran movimiento de energía. Esa energía va a ser expresada de acuerdo al nivel del cuerpo en el cual la emoción se manifiesta. Hay emociones que manifestamos a través de nuestro rostro. Hay emociones que manifestamos a través de nuestro pecho, ¿sí? O sea, tú sientes cómo sale la emoción, o la sientes aquí, como cuando nos enamoramos. ¿Dónde sentimos? Mariposita. Después a lo mejor es náusea, pero no. Bueno, entonces la expresión emocional se da como resultado de una impresionante cantidad de átomos vibrando, ¿sí? Una impresionante cantidad, átomos vibrando. Entonces, esos átomos, si tú los encauzas positivamente, es maravilloso. Expresar tu amor auténtico, puro y genuino hacia un ser humano es lo más maravilloso que te puede suceder a ti y al ser humano que te lo recibe. Porque es en realidad la vibración del principio del universo lo que tú estás compartiendo con ese ser humano. Esta criatura puede expresar su alegría, es una jovencita, puede expresar su alegría porque aprendió a expresar su alegría. Si nosotros, por lo que sea, no aprendimos, hay que aprender ahora. ¿Sí? No me enseñaron a reír, no me enseñaron a saludar, no me enseñaron a dar un abrazo. Bueno, pero eso ya es el pasado. Estamos en el presente y en el presente puedo hacer un cambio en mi vida. Yo soy el adulto en mi vida y puedo hacerme responsable de mí. Porque todo lo que viene ahí en la herencia puede ser moldeado por nosotros. Hoy en día la epigenética, que es una ciencia muy nueva, nos está diciendo que lo que hay en la herencia depende de ti, que se manifieste o no se manifieste. Hay un estudio precioso, fíjense nada más, cómo en realidad nuestro sistema nervioso es plástico, no está fijo, no está duro. Hay un señor que lo llevaron en una ocasión al hospital porque tenía una arteria tapada. Entonces, fíjense, lo llevaron al hospital, le destaparon la arteria, pero le cortaron un pedacito y le pusieron un de plástico, ¿sí? Un pedazo de arteria de plástico. Entonces le hicieron su operación.
Cuando lo volvieron, como al año, algo así, volvió a tener una situación de desmayo y volvió al hospital. Entonces, fue a otro hospital y no se dieron cuenta de lo que a él le había pasado, ¿sí? De que un año antes había tenido una operación y que tenía ahí algo artificial. Entonces, como no se dieron cuenta y él tampoco dijo nada y no se quería quedar hospitalizado ni nada, pues pasó las 24 horas que te dejan ahí y ya salió. Entonces, él empezó a ubicar, bueno, lo que me pasó hace un año tiene relación con esto que me pasó ahora, y entonces buscó un médico que le quitara eso. Él no se sentía bien con esa extensión ahí, exactamente. Entonces, se lo quitaron. Con él como responsable, ¿sí? Firmando yo voy a ser el responsable, y empezó a trabajar todo lo que pudo, haciendo respiración profunda, visualizaciones, haciendo todos los ejercicios de estar tranquilo, estar en paz, alimentarse bien a nivel mental, emocional y físico, y resulta que como al año y 3 meses después, su arteria había crecido, o sea, se unió. Eso es impactante. Eso son pruebas que la epigenética tiene de que la herencia nosotros la podemos tomar en nuestras propias manos. Entonces, ¿cómo es que eso pudo suceder si eso se supone que no iba a suceder jamás? Pero como es parte del sistema nervioso, está relacionado totalmente con el sistema de la sangre. Entonces, él alimentó emocionalmente las arterias a que crecieran. Entonces, nosotros podemos tomar nuestra herencia en nuestras propias manos y hacer nuestro 100%. En la expresión de las emociones tiene mucho que ver lo aprendido, fíjense. A lo mejor para algunas personas este cuerpo, pues no sea un cuerpo bello, pero para otros sí. Para otros sí. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, oír personas que se expresan tan mal de la gente con su piel oscura, cuando en realidad eso no tiene nada que ver. O sea, simplemente es el área del lugar donde naciste en el planeta, y de ahí, debido a que hay mucho sol, su piel se puso muy morena, y todos, absolutamente todos, científicamente probado, venimos de África. Nadie que yo no soy africano, sí somos africanos, todos somos africanos. Y el que no, pues será neptuniano. Desde luego que para nosotros esto significaría, creo que el número 1 no es saludable, ¿verdad? Pero para esa gente allá, ellos se ponen en ese tipo de un tipo de alimentación especial para poderse estar así, para practicar ese arte. Entonces, para ellos no se sienten feos, ellos no se sienten que eso está mal, para ellos está bien. Entonces, en la expresión de las emociones tiene mucho que ver lo cultural. En la expresión de lo que nosotros sentimos, tiene mucho que ver lo cultural. Fíjense, por ejemplo, esa muchachita es una niña del hindú, del Nepal. Entonces, ella trae ahí su arete, y a lo mejor si la vemos en persona y en su raza, a lo mejor ya nos acostumbramos, hemos visto muchos y no decimos nada. Pero si vemos a una de nuestras niñas así, no nos agrada, la señalamos y la criticamos, ¿sí? Siendo de que en verdad el medio ambiente que nos rodea es lo que de alguna manera tiene la tendencia de la criatura a manifestar ciertas inclinaciones en cuanto a cómo quiere estar. Nada más recordemos los que tenemos por ahí 50 años, cómo nos gustaba estar vestidos cuando teníamos 18. ¿Sí? Había un estilo y nosotros queríamos usarlo, sí o no. Entonces es normal que nuestros jóvenes ahora quieran estar pues con algunas cosas que a lo mejor como adultos no nos gustan, y que podemos decirles, podemos informarles o externarles, no me agrada eso, pero de ahí a poderles como exigir, hay una gran diferencia. A nuestro hijo le gusta mucho la música. Bueno, entonces un día le encanta ir a las tiendas donde venden instrumentos, y entramos y había un muchacho espectacular,
Era un muchacho norteamericano y tenía muchas cositas puestas en sus oídos, tatuajes, estaba así como de película. Entonces pues, yo estaba impactada, yo estaba viéndolo, pero yo estaba impactada en positivo, yo estaba contenta viéndolo. Y él me modelaba y como tenía también aquí aretes y todo, yo estaba, ¿qué es esto? ¿Sí? No me impresioné en negativo, porque era un jovencito. Y luego que vi que venían sus papás no estaban para nada como él. Eran un par de norteamericanos tradicionales totalmente. La señora ni el pelo pintado traía, o sea, totalmente tradicionales. Y eran los papás del muchachito. Entonces lo respetan totalmente. Pero entonces yo me acerqué y estuve tratando de hablar con él. Y le dije que si tenía más. Y entonces me dice, sí, le dije, no, eso no es. Yo te creo, eso no me los enseñas, así está bien. Sí, pero nos impresiona, decimos, ¿cómo? Vemos, por ejemplo, a ellos que traen aquí más aretes y cositas aquí. Bueno, es parte de lo que a ellos les está tocando vivir. Que a nosotros a lo mejor no nos gusta, bueno, pues empieza porque te guste. Porque en realidad, en verdad, todos tenemos derecho a vivir nuestra propia historia.